nosotros y también para que los niños, jóvenes y adolescentes puedan salir a su clase. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el gran privilegio que nos das de una vez más reunirnos, Señor, en esta tu casa de oración. Ya nos diste, Señor, el privilegio de cantarte, alabarte, honrarte, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra como en tierra fértil. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra nos enseña en relación a los diferentes temas que estamos tocando, pero también, Señor, oramos por la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, por la templanza de tu Espíritu Santo, para que nos dé el dominio propio, Señor, y la capacidad de poner por obra lo que vamos a aprender, Señor. Tal como dice tu palabra, Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Quita, Señor, cualquier distracción, cualquier cosa, Señor, que quiera robar la atención de tu palabra, Señor, derríbale. Le echamos fuera en el nombre de Jesús, no tiene parte ni gobierno en esta tu casa, Señor. Ayúdanos a disponer nuestra mente, nuestro corazón. Quita cualquier preocupación de nuestra cabeza, Señor, para que a través de esa comunicación directa que tenemos contigo, Señor, a través de tu palabra, podamos seguir, Señor, creciendo, preparándonos, Señor, hasta aquel día glorioso, Señor, en el cual nos presentemos delante de ti. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia y por tu palabra. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes a sus clases, hermanos, y nosotros nos vamos preparando para la palabra de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte y también continuamos con la miniserie que hemos estado tocando ya por algunas semanas dentro del Sermón del Monte, que es Jesús y la oración. En las últimas semanas, hermanos, hemos estado aprendiendo de una manera detallada este tema que es de suma importancia para la iglesia, para nosotros como cristianos. Si hay dos cosas, hermanos, que deben de estar presentes en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, es la lectura de la palabra de Dios y la oración. Son cosas, hermanos, sin las cuales el cristiano no puede vivir. Si es que verdaderamente somos cristianos, estas dos cosas deben de ser parte, hermanos, de nuestra vida cotidiana. Las semanas pasadas ya estuvimos aprendiendo de una manera detallada algunos puntos en relación a lo que no debemos de hacer, pero también estuvimos aprendiendo lo que sí debemos de hacer, o de qué manera es que nosotros, hermanos, nos vamos a presentar delante de Dios con nuestras oraciones. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo la parte final del modelo de oración por parte de nuestro Señor Jesús. Les pido de toda su atención, hermanos, porque en esta última fase de la oración, hermanos, no solamente estamos viendo el modelo de la oración, sino que estamos viendo una evidencia de lo que se debe de reflejar en la vida de aquellas personas que verdaderamente son hijos o hijas de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos hacer un autoanálisis a la luz de la palabra, hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos ver para hacer una comparación, y el tema de esta mañana, hermanos, es una de ellas. El día de hoy vamos a ver el tema Jesús y la oración, pero específicamente, hermanos, el perdón. Como ya lo mencioné, ya estamos al final de esta porción de la miniserie Jesús y la oración. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor, al libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 para hacer un resumen de lo que ya hemos visto hasta el día de hoy y que entremos al tema de esta mañana. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues, como dice, semejantes a ellos. Debe de haber una diferencia, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí termina la oración o el modelo de oración por parte de nuestro Señor Jesús. Pero como si todavía no fuera suficiente, nuestro Señor Jesús, hablando del mismo tema, resume lo que viene siendo el punto final en los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy, hermanos, en relación al modelo de oración? Hemos aprendido, hermanos, lo que no debemos de hacer. No debemos de orar para ser vistos por los hombres, para que la gente diga que con qué elocuencia habla ese hermano, con qué elocuencia ora, vean qué espiritual es el hermano por cómo habla. Tampoco debemos de orar repeticiones sin sentido. Hemos hablado, hermanos, que eso no tiene absolutamente ningún efecto, y como lo vimos dentro del contexto histórico, era una tradición tomada del paganismo, donde hacían repeticiones vanas de palabras, pensando que las repeticiones iban a ayudarles a que sus dioses les escucharan. Nuestro Dios no espera ninguna repetición vana por parte de nosotros, sino que espera, hermanos, la oración más sincera y directa por parte de nuestro corazón, tal como nos encontramos con nuestras necesidades. Aprendimos en lo que sí debemos de hacer, que debemos de reconocer la paternidad de nuestro Dios. Nos estamos acercando a nuestro Padre Celestial, no a una persona desconocida. De la misma forma, aprendimos acerca de la omnipresencia de nuestro Dios. Nuestro Dios en todo lugar está. Una de las características que es reservada solamente para nuestro Dios, hermanos, solo Dios es omnipresente, ni siquiera los ángeles ni el mismo diablo, solamente nuestro Dios es omnipresente. Aprendimos, hermanos, acerca del deseo reflejado en la oración de la iglesia en relación al reino de Dios. Aprendimos dos partes primordialmente, hermanos. La primera, que tiene que ver con el reino espiritual que está activo desde el momento que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra. Y esa parte tiene que ver, hermanos, con que la iglesia, nosotros oramos y anhelamos por la expansión de ese reino en todas aquellas personas que no conocen de Dios. Queremos que ellos también sean partícipes de este reino. Pero aprendimos acerca de la segunda fase de este reino, que no es presente, como ya lo explicamos de una manera detallada. Cristo no está reinando en esta tierra de una manera literal todavía. Es por eso que hay tanta maldad, corrupción. Todo lo que nosotros vemos el día de hoy es porque nuestro Señor Jesucristo todavía no está reinando literalmente, pero tal como lo aprendimos a la luz de la Escritura, llegará el día en el cual nuestro Señor Jesucristo pisará esta tierra por una segunda vez y entonces implementará su reino. Aprendimos la semana pasada, hermanos, acerca de cómo la iglesia, de la misma forma, a través de sus oraciones, reconoce las necesidades más básicas y cómo todo eso, hermanos, depende de nuestro Dios. El trabajo, nuestros alimentos, el techo, vestimenta. Nosotros reconocemos, hermanos, que nuestro Padre Celestial, que nuestro Dios Todopoderoso provee para cada una de esas necesidades en cada uno de nosotros. El día de hoy, hermanos, vamos a ver los últimos 4 versículos, comenzando con el versículo 12 de Mateo capítulo 6, que dice la palabra de Dios: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el Nuevo Testamento, hermano, nos encontramos con 5 palabras o 5 términos referentes al pecado. Cada una de ellas tiene una aplicación diferente. En el versículo 12 nos estamos encontrando con una de ellas, hermanos, y es en la que quiero que pasemos un tiempo escudriñando y aprendiendo a la luz de la Escritura, y al mismo tiempo, como lo mencionaba, hermanos, haciendo una comparación. Esto es lo que la Escritura dice, de qué manera está mi vida. Esta palabra que vemos aquí, hermanos, referente al pecado, como lo mencioné, hay 5 términos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, pero uno de ellos, hermanos, o una de ellas es la palabra deudas que vemos en el versículo 12. Esta palabra, hermanos, dentro del contexto de la oración, tiene que ver con una deuda moral o espiritual que nosotros tenemos para con nuestro Dios. Cuando usted peca, hermano, cuando usted peca, hermana, tiene una deuda para con Dios. Esa deuda es moral, esa deuda es espiritual, y nosotros, hermanos, sabemos de que un Dios que es 3 veces santo
no puede dejar esas deudas sin pagar. Esas deudas, hermanos, deben de ser pagadas. Cuando nosotros pecamos, tenemos esa deuda por encima de nosotros y debemos de presentarnos delante de aquel que puede pagar esa deuda, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dentro del contexto que vemos en la oración, hermanos, nosotros lo debemos de hacer en nuestras oraciones. La oración, hermanos, el modelo de oración que vemos en estos versículos, contiene un gran porcentaje de lo que es pertinente a lo que viene siendo la confesión de pecados y el perdón. Eso, hermanos, debe de reflejarse en la vida de nosotros. Lo cual quiere decir, hermanos, que cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, debemos de estar haciendo estas cosas. Confesión de pecados para que Dios pague, perdone, limpie esas deudas morales que nosotros acumulamos día a día para con nuestro Dios. El pecado tiene diferentes efectos en la vida de nosotros, hermanos, pero uno de ellos es que el pecado nos separa de Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos, hay un tipo de enemistad de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Y es necesario, hermanos, que eso sea tratado, que exista una reconciliación, y la manera en que eso se va a llevar a cabo, hermanos, es a través de la confesión de pecados para que Dios nos perdone, para que Dios pague, limpie, hermanos, esas deudas morales, espirituales que nosotros acumulamos cada día, pues todos los días, hermanos, cada uno de nosotros pecamos. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros podemos pecar de diferentes maneras, pero una de las maneras en las cuales podemos pecar es no haciendo lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. Cuando nosotros sabemos que hay algo, hermanos, que Dios espera de nosotros, y nosotros al tener la capacidad de hacerlo no lo hacemos, a los ojos de Dios, hermanos, estamos pecando. Estamos traspasando, estamos quebrantando un mandato por parte de Dios, y a consecuencia, a los ojos de Dios es visto como un pecado. En el peor de los casos, tal como la palabra de Dios nos enseña, hermanos, la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte, lo que nos enseña Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendemos, hermanos, que antiguamente para que se pagara esta deuda moral era necesario el sacrificio de animales, se pedía perdón por el pecado que se cometió y al mismo tiempo se hacía un sacrificio. La sangre de ese animal expiaba el pecado por el cual se estaba confesando. Ya conocemos este tema, pues lo hemos hablado de una manera detallada. El cordero que fue inmolado derramó su sangre una vez en la cruz del Calvario. Esa sangre es lo suficientemente poderosa, lo suficientemente santa para limpiar los pecados pasados, presentes y futuros. No es una licencia para pecar, pero es una seguridad que nosotros tenemos en nuestro abogado, que si nosotros nos presentamos delante de Él con nuestras oraciones, Él nos va a perdonar. Ya no necesitamos sacrificios, hermanos, no necesitamos intermediarios en este mundo, ni siquiera, hermanos, tenemos que ir a la iglesia para hacer la confesión de pecados. Hay mucha gente, hermanos, que se espera venir a la iglesia para pagar esas deudas morales y espirituales para con Dios, pero ese es un error. Porque eso significa que para el miércoles, los que vienen el miércoles, que es un porcentaje pequeño de la iglesia, acumuló los pecados del domingo, lunes, martes, y hasta el miércoles los está presentando. Todos los días, hermanos, nosotros deberíamos de presentarnos para presentar esas deudas morales, espirituales, y que Dios nos perdone, hermanos, porque cuando nosotros no lo confesamos, estamos, hermanos, en enemistad para con nuestro Dios. Y un Dios, hermanos, que es 3 veces santo, no va a pasar por alto el pecado, no va a decir, bueno, pues ¿qué tiene? Es la segunda o tercera vez. No, hermanos, un Dios que es santo va a tratar el pecado como sea necesario. Si en su propio Hijo, hermanos, derramó su ira, ¿qué espera de nosotros? Si es que nosotros, con el conocimiento que tenemos hoy en día del perdón de pecados, de la expiación de su sangre, y no lo hacemos. Nosotros, hermanos, cada vez que nos presentamos, que debería de ser todos los días en nuestras oraciones, deberíamos de estar confesando nuestros pecados, hermanos, para que Cristo nos perdone y nos limpie. Y este caso, hermanos, no es un posiblemente Dios nos va a perdonar. Posiblemente si ustedes confiesan sus pecados, Dios los va a limpiar. No, la palabra de Dios nos da la certeza, hermanos, de que si nosotros confesamos nuestros pecados, como nos enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Cristo, es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante, hermanos, que si vemos los versículos que cubren lo que viene siendo la oración, nos encontramos con los primeros 3 versículos, hermanos, que en esos 3 versículos pasamos las últimas 4 semanas donde se habla la paternidad de nuestro Dios, su omnipresencia, el reino de Dios, la voluntad de Dios y las necesidades básicas en los primeros 3 versículos. Pero en los últimos 2 versículos el único tema es el perdón y la confesión. Se puede decir, hermanos, que en el modelo de oración el porcentaje mayor incluido en la oración tiene que ver con la confesión de pecados para que Cristo nos perdone. Eso no es coincidencia, hermanos, pues estoy predicando a un pueblo, incluyéndome yo y cada uno de nosotros, que pecamos, hermanos, todos los días. Todos los días pecamos, hermanos. No hay persona que no peque. La palabra de Dios dice que si alguno dice que no peca, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, hermanos, nos estamos encontrando con un tema de suma importancia para la iglesia que nosotros debemos de tener bien presente cada vez que nos presentamos delante de Dios con nuestras oraciones. Y ahora, hermanos, quiero hacer una pausa y enfatizar la actitud correcta que debe de estar presente, hermanos, cuando nosotros nos presentamos en nuestras oraciones para la confesión de pecados. Podemos caer en el grave problema, hermanos, de que nuestra confesión de pecados se hace algo completamente rutinario y estamos confesando el mismo pecado cada vez sin el más mínimo esfuerzo de apartarnos de lo cual nos estamos arrepintiendo. Y déjeme decirle, hermano, hermana, que ante los ojos de Dios, si ese tipo de oración estamos presentando delante de Dios, a los ojos de Dios, hermanos, no existe el arrepentimiento. Y si no existe el arrepentimiento, hermanos, no existe el perdón de pecados. Y si no existe el perdón de pecados, hermanos, la deuda moral está sobre nuestras cabezas. Y téngalo por seguro que un Dios que es 3 veces santo va a pagar esa deuda, hermanos, de una manera u otra. Pero la parte que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios espera, hermanos, un arrepentimiento genuino por cada uno de nosotros. Sin perder Mateo, acompáñenme a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Al ver estos detalles, hermanos, como siempre lo enfatizamos y lo vamos a estar enfatizando, hermanos, por el tiempo que sea necesario, no pensemos en el hermano ni la hermana, pensemos en nosotros mismos. Hagamos un autoanálisis. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y, como dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Hemos hablado acerca de este versículo, hermanos, y lo vamos a estar repitiendo. El arrepentimiento genuino, hermanos, que nosotros presentamos delante de Dios en nuestras oraciones, en la confesión de pecado, debe de ir acompañado de un arrepentimiento genuino. ¿Y de qué manera nos enseña la palabra de Dios que el arrepentimiento genuino es manifestado en la vida de nosotros? Número 1, si los confesamos, y número 2, si nos apartamos. Hermano, hermana, si tú confiesas el mismo pecado todos los días, pero no hay el más mínimo esfuerzo por apartarte de lo cual te estás arrepintiendo, no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti misma, no te estás arrepintiendo a los ojos de Dios. Y tenlo por seguro, hermanos, que Dios, a su debido tiempo, si es que somos sus hijos, va a tratar con nosotros de una manera directa. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa ley, hermanos, es aplicada de una manera general, no importa si eres hijo o no eres hijo de Dios. Pero el cristiano, hermanos, cuando se presenta delante de Dios con sus oraciones, confesando sus pecados, debe de ir acompañado de un arrepentimiento genuino. Y cuando hablamos de arrepentimiento genuino, hermanos, no estamos hablando de un mero sentimiento que nosotros sentimos cuando nos presentamos delante de Dios, que lloramos, que nos dolemos. Eso es parte del proceso, claro que sí, pero la parte más importante es ¿qué estás haciendo, hermano, hermana, para apartarte de lo cual te estás arrepintiendo? Porque si no haces el más mínimo esfuerzo por apartarte, a los ojos de Dios no te estás arrepintiendo, hermano. A los ojos de Dios lo único que quieres es traer un poco de calma a tu conciencia hasta la próxima vez que vayamos a pecar. Y a los ojos de Dios, hermanos, mucho cuidado, porque podemos cometer el grave error, como lo hemos hablado en ocasiones previas, de crear un ídolo en nuestra cabeza, hermanos. Un ídolo de un tipo de Dios que es todo amor, todo misericordia, todo bondad, pero como lo hemos mencionado, hermanos, ese Dios no existe.
El Dios de la palabra, el Dios de la escritura es un Dios amor, misericordia, pero también es un Dios justo, santo y, como dice la palabra de Dios, fuego consumidor. Y con ese tipo de Dios, hermanos, nosotros no podemos jugar. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce con qué sinceridad es que nosotros estamos confesando nuestros pecados. ¿Verdaderamente nos estamos arrepintiendo ante los ojos de Dios, hermanos? ¿Verdaderamente estamos esforzándonos por lo cual nos estamos arrepintiendo? ¿O al mismo tiempo que nos arrepentimos ya estamos planeando cómo vamos a pecar para el día siguiente? Si ese es el caso, hermanos, déjame decirte que la deuda moral, la deuda espiritual está sobre tu cabeza. Y es mi responsabilidad, hermanos, dejarles saber esto, porque si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, hermanos, si nosotros le pertenecemos, si es necesario, Dios te va a remover de esta tierra. Y en la palabra de Dios, hermanos, vemos más de un ejemplo donde Dios trató de esa manera extrema, hermanos. ¿Por qué? Porque con Dios, hermanos, no podemos jugar. Al hombre lo podemos engañar, pero a un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, hermanos, no lo podemos engañar. Solamente nosotros y Dios sabemos, hermanos, qué tan sinceras son las confesiones que nosotros presentamos en nuestras oraciones. Solo Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Pero si tu intención es, hermano, hermana, solamente traer un poco de calma a tu alma hasta la próxima vez que vas a pecar en el mismo pecado, déjame decirte, hermano, hermana, que esa deuda espiritual y moral está sobre tu cabeza y esa deuda, hermanos, debe de ser pagada. Una de las consecuencias que vemos, hermanos, cuando nosotros vivimos ese tipo de vida, es que la carga del pecado, la carga de la deuda, como no se ha pagado, como no se ha tratado, hermanos, está sobre nuestra cabeza. Y en la palabra de Dios, hermanos, nos encontramos con muchos ejemplos de cómo el pueblo de Israel, a consecuencia de su maldad, a consecuencia del pecado, vivía en ese estado de una manera frecuente. Veamos este ejemplo y al mismo tiempo, hermanos, hagamos una comparación si nosotros hemos experimentado lo mismo, porque puede que sea el caso, hermanos, que estamos experimentando lo mismo, porque nuestros pecados no están siendo perdonados, porque en primer lugar nuestro arrepentimiento no es genuino. Acompáñeme al libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20. Como lo mencionaba, Jerusalén experimentó esto en más de una ocasión. En esta ocasión vemos cómo el profeta Jeremías lo relata. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20. Veamos de qué manera, hermanos, estaba atribulada Jerusalén y la consecuencia de por qué es que Israel se sentía como se sentía. Dice el versículo 20, mira, oh Jehová, ¿cómo estaba Israel? Estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí. ¿Y por qué? Porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Hagámonos la siguiente pregunta, hermano. Nosotros hemos estado en ciertas circunstancias cuando nuestro corazón está trastornado, hermanos, dentro de nosotros. Porque una de las razones por lo cual es que eso sea posible, hermanos, es por la rebeldía de nuestro pecado hacia Dios y porque esa deuda no ha sido pagada, hermanos. Y la razón por qué no ha sido pagada es porque Dios no lo perdone, porque Dios no quiera. Es porque en primer lugar, hermanos, no hay un arrepentimiento genuino en la vida de su iglesia. Y si no hay un arrepentimiento genuino, hermanos, el perdón no va a llegar a la vida de nosotros. El perdón es gratuito, hermanos. No tenemos que ir ante un hombre como la iglesia tradicional lo hace, que tienen que ir a confesarle a un hombre igual de pecador o peor de pecador sus pecados. Nosotros no tenemos que ir con ningún hombre, hermanos. Tenemos la entrada directa al trono de la gracia, pero lo único que Dios pide de nosotros, hermanos, es sinceridad y que verdaderamente nos esforcemos por apartarnos de lo cual nos estamos arrepintiendo. Así que con esto en mente, hermanos, meditemos en un momento y hagamos las siguientes dos preguntas a un nivel personal. No piensen en el hermano o la hermana de la izquierda o derecha, piensen en ustedes mismos, hermanos, y háganse las siguientes preguntas. Número 1, ¿confiesan sus pecados cada día en sus oraciones? ¿O lo hacen una vez a la semana, cada tercer día o cada mes? Porque déjenme decirle, hermanos, que los días que nosotros no confesamos nuestros pecados, esa deuda moral y espiritual está sobre nuestra cabeza y tiene un efecto en la vida de nosotros. Muchas veces nos sentimos como nos sentimos, hermanos, porque esa deuda moral está sobre nosotros.
Y Dios está esperando el momento que nosotros nos presentemos a pedirle perdón, a pedirle que limpie esa deuda. Y lo único que espera de nosotros es un arrepentimiento genuino, lo cual me lleva a la segunda pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Existe un arrepentimiento genuino en nuestra confesión, hermanos? Y la manera en que nosotros podemos dar respuesta a eso, hermanos, no es basada en cómo nos sentimos. No, hermano, es que a mí sí me duele cuando yo pido perdón a Dios. Esa no debería ser la pregunta. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para apartarte de lo cual estás arrepintiéndote? Porque si no haces absolutamente nada, hermanos, tu arrepentimiento es falso, demasiado falso. Y si tu arrepentimiento es falso, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, la deuda moral y espiritual está sobre tu cabeza, hermanos. Y el efecto en tu vida va a ser de diferentes maneras, pero en ninguno de los casos será un efecto positivo, hermanos. Así que en esta mañana, hermanos, hagámonos esas dos preguntas de una manera seria. Número uno, ¿estoy confesando mis pecados todos los días? Pues todos los días pecamos. Y número dos, ¿estamos siendo genuinos en nuestro arrepentimiento delante de Dios? ¿O simplemente queremos que Dios traiga un poco de paz a nuestra alma hasta la próxima vez que vamos a pecar? Ese no debería de ser el caso, hermanos, si verdaderamente entendemos la postura del Dios Santo en relación al pecado. Nuestro Dios Todopoderoso y Santo, hermanos, no ve el pecado como algo ligero, hermanos, como algo a la ligera. Y si Dios no lo ve de tal manera, nosotros lo debemos de ver de la manera que Dios lo ve. Si queremos ver qué tanto aborrece, qué tanto odia Dios el pecado, veamos Isaías 53, porque ahí nos muestra, hermanos, qué tanto aborrece Dios al pecado. Lo aborrece tanto que el momento que sus pecados y mis pecados fueron derramados en el cuerpo de su Hijo, Dios Padre Santo, justo, lo molió, hermanos, por los pecados de nosotros. Al entender eso, hermanos, nosotros no podemos ver el pecado como algo muy sencillo, como algo a la ligera. Y debemos de hacer lo que esté en nuestra capacidad para apartarnos de lo cual nos estamos arrepintiendo. Si tú, hermano, hermana, esperas vencer las tentaciones que muchas veces nos llevan a los pecados que cometemos en nuestras propias fuerzas, déjame decirte de antemano, hermanos, la mala noticia que estás completamente perdido. Si nosotros pensamos que vamos a vencer las tentaciones que nos llevan a los pecados que nosotros cometemos día a día en nuestras fuerzas, estamos completamente perdidos, hermanos. No hay persona sobre la faz de la tierra que lo pueda hacer. Nosotros solamente podemos llevar a cabo eso, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que genera la templanza dentro de nosotros, que tiene que ver con el dominio propio. Que cuando la carne quiere hacer cierta cosa, el Espíritu Santo genera ese dominio propio que nos deja saber, eso no es correcto, yo te doy la capacidad para que no lo hagas. Y cuando nosotros tropezamos y caemos, debe de haber un dolor genuino en nosotros. Recordemos la primera bienaventuranza o la segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué lloran? Porque ven su condición en la que se encuentran. Porque no quieren estar en esa condición. Y es por eso que lloran, se duelen. Lamentablemente, hermanos, hoy en día hay personas que lloran, pero por las diferentes razones. No lloran porque les duele el pecado, lloran porque la palabra de Dios les estorba su estilo de vida. Y muchas veces a consecuencia de eso mejor se apartan de Dios. No, pero es que ahí la iglesia son hipócritas y buscan 1560 razones para apartarse de la iglesia, pero la razón principal es porque están muy cómodos con su pecado y no quieren que un Dios santo les intervenga en su estilo de vida. Déjame decirle, hermanos, que si ese es el caso, es la evidencia más grande de que no conoces a Cristo y lo que te espera es el infierno. Sin Cristo, hermanos, estamos completamente perdidos. Y esa es una gran evidencia de que una persona, hermanos, no conoce a Dios. Pero la segunda parte del versículo 2, hermanos, nos presenta una información de suma importancia, hermanos, que tiene que ver con una evidencia y no con una fórmula. Leamos Mateo 6:12, la segunda parte, o bueno, leámoslo desde el principio. Mateo capítulo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también, como dice, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta segunda porción, hermanos, es una evidencia y no una fórmula. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Mateo capítulo 6, versículo 2, hermanos, no está enseñando que nosotros obtenemos el perdón de Dios al perdonar a otros. Eso no es lo que el versículo 2 está diciendo. Lo que está diciendo, hermanos, es que el arrepentimiento es requisito para recibir el perdón del pecado y el no perdonar a otros es una evidencia, hermanos, de una actitud sin arrepentimiento. Repito, hermanos, pongamos atención. El no perdonar a otros es evidencia de una actitud
sin arrepentimiento. Hagámonos la siguiente pregunta: si hay alguna persona, familiar, conocido, al cual, hermanos, nos tiene en las manos completamente, que nosotros no los podemos perdonar. Tienen control sobre nuestra vida. Pues déjame decirte, hermanos, que el versículo 2 está hablando de que el perdonar a otros tiene que ver con una evidencia de un arrepentimiento genuino. Si nosotros no podemos perdonar a otros, hermanos, es una evidencia de que nuestro arrepentimiento, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios confesando nuestros pecados, no es genuino. Así que hagámonos la siguiente pregunta: ¿hay alguien, hermano, hermana, a los cuales nosotros no hemos perdonado? Porque déjame decirte, hermano, hermana, que la falta de perdón en tu vida es una evidencia clara de que tu propio arrepentimiento delante de Dios en tu confesión de pecados no es genuina. Versículo 2, hermanos, es una evidencia de lo que es un hijo de Dios y no una fórmula. Recordemos, hermanos, que no hemos cambiado de tema, hermanos. No hemos cambiado de serie. Seguimos aprendiendo sobre el Sermón del Monte. ¿Y qué es lo que aprendimos a través de todas las semanas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocemos nuestra condición. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloramos por la condición que vemos en nosotros mismos y por el pecado en nuestras vidas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Manifestamos misericordia porque la hemos recibido. Si nosotros no podemos manifestar el perdón, hermanos, es porque no lo hemos recibido, y la razón principal es porque nuestro arrepentimiento no es genuino. Muchas veces, hermanos, pensamos que el perdón de pecados viene de una manera inmediata, automática, cuando nosotros pecamos. Y pensamos, bueno, pues sí, pues ya Dios murió en la cruz, pues ya me perdonó. Hermanos, esa es una manera muy errónea de ver nuestra vida cristiana. Cuando nosotros pecamos, hermanos, la deuda moral espiritual está sobre nosotros y es necesaria que sea pagada. Es por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en más de una ocasión, hermanos, habló acerca de la confesión de pecados. Jesús, hermanos, para que entendamos qué tan importante, hermanos, es este tema para la iglesia. Y déjame decirte, hermano, hermana, que no importa lo que te hayan hecho. Muchas veces queremos justificar nuestra falta de perdón por lo que nos hicieron. Pero es que Dios, pero hermano, tú no sabes lo que me hicieron. Yo no lo sé, hermano, y la verdad no me importa. Dios lo sabe, pero déjame decirte algo. Lo que te hayan hecho a ti, hermano, hermana, no es peor que todas las ofensas que tú has cometido directamente en contra de Dios. Y Dios te ha perdonado a ti. Y como Dios te ha perdonado a ti porque ahora somos sus hijos, Él espera una evidencia de lo mismo en nosotros hacia las personas que nos ofenden. El no perdonar, hermanos, es una evidencia de que no existe arrepentimiento en nosotros. Y regresando a lo mismo, si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, esa deuda está sobre tu cabeza, hermano. Va a traer diferentes efectos, hermanos, pero te va a aplastar esa deuda. Muchas veces la gente está tan cargada en su alma por este simple principio tan básico de que no confiesa sus pecados de una manera genuina delante de Dios. Así que si nosotros nos hemos sentido de esa manera, hermanos, verdaderamente estamos confesando nuestros pecados día a día y lo estamos haciendo de una manera genuina, o nos esperamos hasta el próximo domingo para presentar la gran lista de pecados que cometimos toda la semana. Recordemos, hermanos, que la comunicación que tiene el Hijo con su Padre es continua. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que podemos ver como evidencia, hermanos, que cada uno de nosotros, espero, la experimentemos cada vez, que cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios le falla, hermanos, no puede continuar su día sin antes ponerse a cuentas con Dios. Cuando nosotros le fallamos, hermanos, ¿qué efecto genera en la vida de nosotros? ¿Verdaderamente nos duele, hermanos? Al punto que tenemos que parar lo que estamos haciendo para ponernos a cuentas con Dios. ¿O ya vivimos muy cómodos en nuestros pecados, hermanos? Porque si tú vives muy cómodo en tu pecado, hermano, hermana, es una evidencia de que muy probablemente no conozcas a Cristo. Y es necesario, hermanos, que le conozcamos tal como la palabra de Dios lo revela. Cuando tú, hermano, pecas en contra de tu esposa, cuando tú, hermano, pecas en contra de tu prójimo, no solamente estás pecando en contra de ellos, sino que estás pecando directamente en contra de Dios. Reconozcamos o recordemos, hermanos, ¿cuál fue el pecado de David? Él pecó con Betsabé y pecó con Urías. Con una se metió y al otro lo mató. Pero en la confesión de pecado que revela el Salmo 51, él exclama en el versículo 4, contra ti solo he pecado.
Con ti, Dios, con ti he pecado. En realidad mi pecado fue con Betsabé, con Urías, pero al que ofendí en primer lugar fue a ti, Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando nosotros pecamos en contra de alguien, hermanos, tenemos deuda doble. La primera con Dios y la segunda con la persona que ofendimos. Y esas deudas se deben de pagar, hermanos. Y la falta de esa paga va a traer el efecto, hermanos, en la vida de nosotros, que muchas veces sufrimos cosas que no deberíamos, hermanos, por la falta de perdón. No importa lo que te hayan hecho, hermano, hermana, no es más peor que lo que nosotros hacemos o hemos hecho en el transcurso de nuestra vida en contra de nuestro Dios, que es santo. Y nuestro Dios, hermanos, estando en la cruz, viendo a aquellas personas que lo llevaron a la cruz, que lo golpearon, que lo escupieron, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si algo hemos aprendido a través de toda esta serie, hermanos, es que el carácter del Padre se revela en sus hijos. En el caso del perdón, hermanos, el Padre nos perdona a nosotros y espera que los que le pertenezcan, hermanos, de la misma forma perdonen a aquellas personas que les ofenden. Hace unas semanas estuvimos aprendiendo en relación al sexto mandamiento. Vayamos un poco para atrás. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Paga esa deuda moral que tienes en contra de tu hermano. Y no solamente págala con él, sino también págala con Dios. Porque cuando nosotros hacemos lo indebido en contra de un prójimo, sea quien sea, hermanos, no solamente pecamos en contra de esa persona, en primer lugar pecamos en contra de Dios. Y debemos de presentarnos delante de Dios, hermanos, confesando nuestros pecados con un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino, lo enfatizo, se va a manifestar en relación a qué estoy haciendo yo para apartarme de lo cual me estoy arrepintiendo. Así que si con algo nos vamos en esta mañana, hermanos, que sea con esa pregunta: ¿qué estás haciendo tú para apartarte de lo cual te arrepientes? Porque todos pecamos, hermanos, cada uno de nosotros. Unos en unas áreas, otros en otras. Ustedes saben perfectamente, hermanos, en las áreas en las cuales ustedes necesitan más ayuda. Yo lo reconozco delante de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que yo estoy haciendo para apartarme de lo cual me estoy arrepintiendo? Porque déjame decirte, hermanos, si no estás haciendo nada, tu arrepentimiento no es genuino. Y si tu arrepentimiento no es genuino, no hay perdón de pecados y esa deuda moral está sobre tu cabeza, hermano. Y te va a destruir si tú no lo tratas. Tenlo por seguro. Continuemos leyendo Mateo capítulo 6, continúa diciendo nuestro Señor Jesús: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí termina el modelo de oración, pero una parte que es importante dejar en claro, hermanos, es que Jesús no está sugiriendo que nuestro Dios nos dirige a la tentación. Una versión más fácil de entender, palabra de Dios para todos, dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. La oración debería de ser, hermanos, que Dios nos libre de aquellas áreas que nosotros estamos batallando y que nos libre de esa tentación. Porque Dios, hermanos, no tienta a nadie. La palabra de Dios nos dice, Santiago capítulo 1, versículo 13, acompáñenme para allá. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta, como dice, Dios no tienta a nadie, hermanos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿a qué da luz? A la muerte. Nosotros, hermanos, en nuestras oraciones, no solamente deberíamos de presentarnos pidiéndole a Dios
que nos perdone con nuestra confesión de pecados, sino que le deberíamos de estar pidiendo, hermanos, que nos libre de eso que nosotros estamos batallando. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en más de una ocasión tocó este tema de suma importancia. En el mismo libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, nuestro Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. La carne, esta carne de nosotros, hermanos, es extremadamente débil. Y si nosotros no la sometemos a la voluntad de Dios, tenlo por seguro que no requiere tu permiso, hermano, para ir a lo que le place a la carne. Solamente, hermano, dale un poco de rienda suelta a tu carne y la carne va a ser contigo como a ella le plazca. Es precisamente a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo, aquellos esclavos del pecado, a la ley del pecado que está en aquellas personas que no conocen de Cristo. Esas personas, hermanos, están completamente esclavas a los deseos pecaminosos de su carne. Y nosotros, hermanos, reconociéndolas, número uno, cuando le fallamos a Dios debemos de pedirle perdón verdaderamente con un arrepentimiento genuino. Pero número dos, hermanos, deberíamos de estar orando y clamando a Dios para que nos libre de lo que sea con lo cual nosotros estamos batallando. Si tú eres muy enojón, hermano, ¿le estás pidiendo a Dios que te libre de la tentación? Si tú tomas lo que no es tuyo, ¿estás orando a Dios para que te libre de esa tentación? Si tú ves lo que no debes, ¿estás orando a Dios para que te libre de la tentación? Hermanos, muchas veces somos demasiado ingenuos en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios una cosa, pero con nuestro comportamiento hacemos algo completamente diferente. Yo sé dónde y a qué horas estoy expuesto a esa área de pecado con la cual estoy batallando yo. Y le digo a Dios: Dios, por favor, líbrame de esto, y al mismo tiempo planeo, mañana a las 5 voy a ir. No hay ni el más mínimo esfuerzo por apartarnos de lo cual nos estamos arrepintiendo. Y si ese es el caso, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos, hermanos. Así que de la misma forma hagamos esa pregunta. ¿Le estás clamando a Dios? ¿Le estás pidiendo de una manera desesperada a Dios para que te libre de lo cual estás batallando tu hermano? ¿O estamos muy cómodos ya con esa práctica de pecado? Hermanos, el verdadero hijo de Dios no puede estar cómodo en ese estado de vida, hermanos. Veamos el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que pasó con él? Dame mi herencia y yo me voy a ir. Y se fue. ¿Cómo terminó? Comiendo las migajas de los cerdos. Pero como era hijo de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Él reconoció: ¿cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, esté en este estado? ¿Y qué dijo? Recordó la casa de su padre. Dice: no importa que yo regrese y sea el más humilde servidor, yo quiero regresar a la casa de mi padre. Lo que esa escena nos muestra, hermanos, es la vida del cristiano. El cristiano, hermanos, se puede tropezar y caer en el lodo, pero un cristiano no se puede revolcar como un cerdo en el lodo, hermanos. Así que hagamos esa pregunta en el pecado, hermanos, que nosotros en veces nos queremos engañar que queremos que Dios nos perdone. ¿Verdaderamente nos estamos arrepintiendo delante de Dios? ¿O estamos extremadamente cómodos en el pecado? Y por el contrario, la palabra de Dios nos incomoda y mejor, ay, ese hermano mejor que se calle ya, no sabe ni lo que está hablando. ¿Qué es lo que nos incomoda, hermanos? ¿Nos incomoda ofender a Dios o nos incomoda que no podemos pecar tan a gusto? Porque la respuesta a esa pregunta, hermanos, define quién somos a los ojos de Dios. Es el mismo tema, hermanos, no estamos cambiando de tema. Desde el principio de la serie del Sermón del Monte hemos estado viendo características que definen lo que es ser un hijo de Dios. Conforme vamos avanzando y conforme lleguemos al capítulo 7, las características van a ser cada vez más y más claras, hermanos. Pero el tema sigue siendo el mismo. Estos son los que me pertenecen, dice Dios. Los que me pertenecen hacen hasta lo imposible por apartarse de lo cual se están arrepintiendo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo mejor. No acarícialo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, por aquellas prácticas de pecado que nosotros cometemos delante de Dios? Pues es mi trabajo, hermanos, mi responsabilidad decirte que si no se refleja ese arrepentimiento genuino en tu vida, hermano, hermana, te estás engañando. Ya esa deuda moral está sobre tu cabeza y tenlo por seguro que el Dios santo, justo y fuego consumidor lo va a tratar.
Tenlo por seguro que lo va a tratar, hermanos. Y no debemos de experimentar lo que experimentaba Israel, como lo leímos en Lamentaciones capítulo 1, versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Hermanos, este problema principal en la vida de nosotros es un problema personal, hermanos. Porque muchas veces de la misma forma, cuando nos presentamos delante de Dios arrepintiéndonos supuestamente nosotros, en realidad lo que estamos presentando es una justificación por lo que hicimos. Dios, perdóname porque pues sí, la verdad le grité al hermano, pero es que el hermano tiene la culpa también. Pues sí, Dios, perdóname porque traté a mi esposa, pero pues también ve cómo es ella, Dios. En vez de arrepentirnos, hermanos, nos queremos justificar delante de Dios por nuestra falta de dominio propio. Hermanos, eso no debería de ser en la vida de ninguno de nosotros. En el peor de los casos le queremos echar la culpa al diablo. Dios, perdóname porque caí en este pecado, pero el diablo me tentó. Hermano, es el trabajo del diablo tentarte. Pero el diablo no te puede forzar a que tú peques. Es por eso la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la capacidad para vencer la tentación. Y debemos de ser responsables por nuestras acciones y no pasar la bolita. Ese problema, hermanos, viene desde el principio de la creación. ¿Qué fue lo que pasó con Adán después de que pecó haciendo lo que no debía? Génesis capítulo 3, versículo 12. Él no se arrepintió, él se justificó. Y el hombre respondió, esto fue lo que dijo Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios, pues sí te desobedecí, Señor, pero pues fue la culpa de la mujer que me diste, Dios. ¿Se estaba arrepintiendo genuinamente? Se quería justificar delante de Dios. Y luego le cae la bolita a Eva. ¿Y qué es lo que hace Eva? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Dios, pues sí comí, pero pues fue la serpiente la que me engañó. Y nosotros, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, queremos hacer ese tipo de cosas. Dios, perdóname porque hice esto, pero es que el hermano, Dios. Perdóname porque hice esto en el trabajo, pero es que mi patrón, Dios. Hermanos, nosotros no podemos controlar la manera en que la gente reacciona ante nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos reaccionar o controlar de qué manera nosotros actuamos. Esa es una característica de los hijos de Dios, hermanos, que nosotros no estamos presos a nuestras pasiones desordenadas, o no debemos de estar. Y el momento que eso se sale de control, le pedimos perdón a Dios, no queriéndonos justificar. Sí, Dios, pero es que pues también entiende Dios, pues la mujer que me diste, Dios. Y nos queremos justificar de una manera u otra, hermanos. Hermanos, la responsabilidad ante los ojos de Dios, hermanos, es personal, es directa, hermanos. Por ahí existe una enseñanza que es completamente antibíblica, de que los hijos muchas veces sufren las consecuencias de sus padres y que es necesario que rompamos con las maldiciones generacionales, y pues se ponen a hacer en veces hasta tonterías. Pero Ezequiel capítulo 18 versículo 20 nos enseña de la manera más clara posible: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En pocas palabras, la responsabilidad es tuya, hermano, la responsabilidad es mía. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, no le echemos la culpa a nadie. Es una responsabilidad personal. Y lo que Dios espera es que nosotros lo reconozcamos tal y como es. Y no solamente que lo reconozcamos, sino que hagamos hasta lo imposible, hermanos, por apartarnos de lo cual nos estamos arrepintiendo. No apartarnos de Dios para poder pecar de una manera muy a gusto. Porque si ese es el caso, hermanos, como lo mencionaba, es una gran evidencia de que no conozcas a Dios. El Hijo de Dios, hermanos, hace lo imposible hasta por agradarle a Dios. Y cuando le falla a su Dios, le duele. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Nos dolemos cuando le fallamos a Dios, hermanos? Hoy decimos: sí, Dios, pues ya sabes, el mismo pecado de siempre, perdón. Ya algo ya rutinario. Ya perdieron sentido nuestras palabras y nos estamos comportando como los mismos fariseos hipócritas, con una repetidera de palabras que no tienen absolutamente ni el más mínimo sentido.
la misma oración, la misma confesión por el mismo pecado, pero ni siquiera el más mínimo esfuerzo por apartarnos de lo cual nos estamos arrepintiendo. Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Finaliza nuestro Señor Jesucristo la oración, hermanos, con las siguientes palabras, dándole la honra y la gloria a Dios. Dice nuestro Señor Jesús, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, no solamente hoy, no solamente mañana, sino dice, por todos los siglos. Amén. Son palabras repetidas del Antiguo Testamento, tal como lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, que dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo termina con el modelo de oración. Pero todavía, como lo mencionábamos, como si no fuera suficiente, hermanos, remata, resumiendo en los otros próximos 2 versículos el mismo tema. Si alguna vez nos hemos preguntado, hermanos, qué tan importante es para Dios la confesión de pecados y el perdón de nosotros hacia los demás, ahí está la respuesta. Versículo 14 de Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En otras palabras, los que son míos van a perdonar. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si alguna vez nos hemos preguntado, hermanos, ¿qué tan importante es para Dios el perdón? ¿Qué tan importante para Dios, hermano, hermana, es que tú perdones a aquella persona que tiene tu conciencia cautivada? Ahí está la respuesta. Y es una evidencia de que nuestro arrepentimiento hacia Dios no es genuino si es que nosotros no hemos podido perdonar, hermanos. Hermanos, por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, porque la carne lo único que quiere es venganza. Regresemos al tema de hace unas semanas, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que quiere la carne. No, pero es que esta persona me hizo eso, yo se la voy a pagar. Pero la palabra de Dios dice, no, los hijos de Dios se comportan de tal manera. Los hijos de Dios van a perdonar porque ellos han sido perdonados. Y nosotros, hermanos, si en esta mañana Dios está poniendo en tu corazón aquella persona, hermano, hermana, que tú no has podido perdonar todavía, entrégalo a las manos de Dios, hermano. No te pudras por dentro. A nadie le da absolutamente el más mínimo beneficio. Y esa es una evidencia, hermano, hermana, de que tu arrepentimiento hacia Dios no es genuino. El no perdonar, hermanos, es pecado. Y el pecado es muerte. Es el fin que nos espera, hermanos, si nosotros no aplicamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Romanos, capítulo 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No perdonar es pecado, y el pecado, hermano, su paga miserable es la muerte. Con tus fuerzas no vas a poder, hermano, entrégalo a las manos de Dios. Pídele a Dios con un corazón genuino. Señor, tú conoces lo más íntimo de mi ser, tú conoces los sentimientos equivocados que yo tengo en contra de mi hermano, los pongo a tus pies, Señor, y te pido que me dé las fuerzas para poder perdonarlo, para poder perdonarla. Esa debería ser la oración que nosotros debemos de presentar, hermanos, si verdaderamente nos encontramos en ese estado. Pero que sea acompañado, hermanos, de un deseo genuino de verdaderamente llevarlo a cabo. Porque eso es lo que hacen los hijos de Dios, hermanos. Y una cosa hemos aprendido a través de toda la escritura es que el Hijo de Dios, hermanos, su voluntad viene siendo secundaria, ya no importa la voluntad de la persona. Para el Hijo de Dios lo que importa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Perdonar, confesar vuestros pecados, santificarnos cada día más, hermanos.
Ese es el propósito de Dios para nosotros. Cuando nosotros, hermanos, no perdonamos por la razón que tú creas que sea justificable delante de Dios, déjame decirte que el efecto que está teniendo esa falta de perdón no se limita a tu persona, sino a todas las personas que te rodean. Y ese podrir interno, tarde o temprano, va a contaminar a la gente que te rodea al punto que nadie se va a querer juntar contigo. Te vas a amargar, si no es que ya estás amargado. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, la falta de perdón, hermanos, lo primordial que genera es amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque se contamina, hermanos. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos viva en ese estado. Si tu hermano o hermana vienes en esta mañana con esa amargura por la falta de perdón, suéltalo. No te vayas de este servicio en esta mañana con esa falta de perdón todavía. Pídele perdón a Dios y ponte a cuentas con esa persona. Márcale por teléfono. Mira, tú me hiciste esto hace X años, pero Dios me enseña que te debo de perdonar y yo te perdono. No estoy hablando que tengan que ser los mejores amigos, pero que verdaderamente lo perdones o la perdones. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, porque si nosotros no lo hacemos, nuestro arrepentimiento, hermanos, no es genuino. Y el Hijo de Dios, hermanos, no descansa o no debe de descansar hasta que la santidad de Dios, hermanos, en su plenitud sea revelada en cada uno de nosotros. Que hoy en día veo esta mancha en mi vida, Dios ayúdame a limpiarla. Que compartimos el dicho del salmista como lo vemos en el Salmo 17, versículo 15. En cuanto a mí, decía el salmista, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mientras eso no acontezca, Dios, yo no estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque sigo pecando, Dios, yo no estoy satisfecho. Límpiame, Señor, ayúdame a ser más santo cada día más, y cuando despierte a tu semejanza, entonces estaré satisfecho. Ustedes saben, hermanos, cuáles son las áreas que deben de presentar delante de Dios. Pero con esto voy a terminar. En los últimos días, hermanos, mientras compartía o mientras me preparaba para este tema, hubo una escena en la Escritura, hermanos, que golpeó mi conciencia de una manera muy directa que les quiero compartir. Y es la escena que nosotros vemos en Juan capítulo 13. Conocemos que para el punto que llegamos a Juan capítulo 13 está la última cena, en la cual nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que se humilló. ¿Y qué fue lo que hizo? Lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Pero dice la palabra de Dios que el momento que quiso lavar los pies de Pedro, Pedro se negó. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Juan capítulo 13. Luego puso agua en un lebrillo, hablando de nuestro Señor Jesús, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, al escuchar estas palabras, hermanos, se va al otro extremo. En primer lugar, él no quería que Jesús le lavara los pies. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: Pedro, si tú no permites que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Lo que yo ahora hago no lo entiendes, pero lo vas a entender. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Se fue al otro extremo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro ahora quería que lo lavara todo. Versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Él no era parte de esta escena, pero nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro lo mismo que nos dice a nosotros: estamos todos limpios y lo único que tenemos que limpiarnos, hermanos, es nuestros pies. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, nos limpió, nos purificó. Y en el ámbito espiritual, en lo referente a nuestra salvación, hermanos, nosotros ya estamos completamente limpios. Pero hay una área en la vida de nosotros que se continúa ensuciando día a día, que son nuestros pies. ¿Por qué? Porque seguimos caminando en esta vida, hermanos, llena de pecado, llena de maldad. Y a consecuencia de eso, hermanos,
es lo que tenemos que limpiar. La suciedad en los pies, hermanos, simboliza la superficie diaria de contaminación del pecado que experimentamos cuando atravesamos por la vida. Y esa limpieza, hermanos, de los pies, la tenemos que hacer todos los días, hermanos, pues todos los días caminamos en esta vida, todos los días pecamos. Y eso es a lo que se refería nuestro Señor Jesús, hermanos. Todos los días debemos de limpiar nuestros pies. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Confesión de pecados, hermanos. Arrepintiéndonos de una manera genuina por lo cual nos estamos arrepintiendo. Pues es necesario, hermanos, en la vida práctica del cristiano que limpiemos, que presentemos aquellas manchas delante de Dios pidiéndole la ayuda, reconociendo, hermanos, que si verdaderamente nuestro arrepentimiento es genuino, Cristo te va a limpiar, hermano. No importa el pecado que tú hayas cometido, no creas la mentira del Satanás que te ha hecho pensar que lo que tú has cometido, hermano, no tiene perdón de Dios. Pues déjame decirte que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, a Israel y nos presenta una nación apartada de Dios, hermanos. Una nación rebelde que se complacía en el pecado. Y a esta nación, hermanos, nuestro Dios Todopoderoso les dijo lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 4, les voy a invitar que nos pongamos de pie. A esta nación apartada de Dios, hermanos, que se complacía en el pecado, nuestro Señor los exhortó a través del profeta Isaías, tal como lo vemos en Isaías capítulo 1, versículo 4, que les dijo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Veamos el estado en que el pueblo de Israel se encontraba, hermanos. Una nación pecadora, cargada de maldad, una generación de malignos, hermanos. Y ahí nos podemos identificar nosotros, hermanos, porque muchas veces la iglesia se comporta de esa manera. Pero a ese pueblo pecador, a esa generación maligna que se complacía en el pecado, 11 versículos más adelante nuestro Señor les hace la invitación que es la misma, hermano, que Dios hace a cada uno de nosotros en esta mañana. Versículo 18, ayúdeme a leerlo del capítulo 1 de Isaías. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, hermano, hermana, ponte a cuentas con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A ese pueblo lleno de maldad, hermanos, lleno de pecado, que se complacía haciendo lo que a Dios aborrece, nuestro Señor Jesucristo les dijo: vengan y estemos a cuentas. No importa qué tan grande sea tu pecado, si tu pecado fuere tan rojo como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Lo único que pide Dios de nosotros, hermanos, es arrepentimiento genuino. Si tú, hermano, hermana, has jugado con esa práctica de pecado por todo este tiempo, hoy que sea el día, hermano, que verdaderamente nos presentamos delante de Dios y que nos ponemos a cuentas. Hermano, hermana, Dios no puede ser burlado. Y déjame decirte que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Un Dios santo, hermanos, no se va a hacer de la vista gorda ante el pecado y espera que su pueblo se ponga a cuentas con él. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. En las últimas semanas, Señor, hemos aprendido acerca de ese modelo de oración que tú presentas en tu escritura, Señor. Hemos aprendido, Señor, a qué es lo que no debemos de hacer al momento de orar hacia ti. No debemos, Señor, hacerlo para que la gente nos vea. No debemos de orar repeticiones vanas, Señor, sino que debemos, Señor, reconocer la paternidad que tú ofreces para cada uno de nosotros. Pues tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, y por lo que tú hiciste por nosotros, hoy en día tenemos la confianza de exclamar: Abba, Padre. Pues tú eres nuestro Padre, Señor. Y ese Padre Celestial
Está en los cielos, está en todo lugar, hermano. Está en medio de nosotros en esta mañana, pues Él en todo lugar está. Y ese Padre celestial, cuyo nombre es santificado, busca que se haga su voluntad en medio de la iglesia. Es por eso que en el modelo, la iglesia ora: venga tu reino sobre nosotros, Señor. Hágase tu voluntad en medio de tu iglesia, Padre. Hágase tu voluntad en nuestra vida, Señor. Reconocemos, Padre, que tu voluntad es la que debe prevalecer en medio de nosotros, Señor. Pero también reconocemos, Padre, que de ti provienen todas nuestras necesidades básicas, Señor, pues tú las suples cada una de ellas, Señor. Pero también aprendemos, Señor, de que, como lo aprendimos en este día, Señor, tú nos has limpiado de una manera permanente nuestra salvación. Pero existe aquella parte en nosotros, Señor, que se ensucia día a día. Nuestros pies, los cuales tu siervo Pedro, cuando tú los quisiste lavar, él te dijo: ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí, Señor? Tú le dijiste, Señor, a tu siervo Pedro: si tú no permites que yo haga esto, no tendrás parte conmigo. Lo que yo hago en este momento no lo entiendes ahora, Pedro, pero lo vas a entender. Nosotros entendemos en esta mañana, Señor, que te referías a aquella limpieza diaria que necesitamos, Señor. Pues estamos caminando en esta vida, Señor, llena de pecado, llena de maldad, y te fallamos, Señor. Perdónanos, Señor, por aquellas faltas, aquellos pecados que hemos cometido, Señor. Pues cuando pecamos en contra de nuestro prójimo, Señor, pecamos ante ti, Señor. Como decía el salmista: contra ti solo he pecado, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Señor. Genera en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, aquel arrepentimiento genuino, Señor. Aquel arrepentimiento genuino, Señor, que como a consecuencia da la libertad para poder perdonar a aquellos que nos ofenden también, Señor. Yo te pido, Señor, si en esta mañana alguna persona presente en medio de nosotros, Señor, ha estado con esa amargura, con ese rencor, con esa falta de perdón, que seas tú, Señor, hablando al corazón, Señor, de esa persona, dejándole saber que las faltas que nosotros hemos cometido hacia ti, Señor, son mucho más graves de lo que la gente puede hacer hacia nosotros. Y con esa gran deuda tan grande, esa deuda espiritual que nosotros teníamos para contigo, Señor, tú dijiste en aquella cruz: consumado es. Tú nos perdonaste, Señor. Danos la capacidad de nosotros perdonar, Señor, a aquellas personas que nos ofenden, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, de la misma forma, que nos libres de cualquier tentación, Señor. Tú conoces perfectamente, Señor, aquellas áreas en lo más íntimo de nuestras vidas que necesitan tu ayuda, Señor. Tú conoces aquellas prácticas de pecado de tu iglesia. Tú usas, Señor, la exposición de tu palabra, Señor, para exhortar a tu pueblo. Que sea tu pueblo, Señor, en esta mañana tomando esta palabra como advertencia de que se pongan a cuentas contigo, Señor. Como tú hiciste aquella invitación a aquel pueblo de Israel rebelde que se complacía en el pecado, Señor. Que tú tuviste compasión de ellos y que les dijiste: vengan, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca nieve, serían emblanquecidos. Hermano, hermana, Dios te hace la misma invitación en esta mañana. Ponte a cuentas con Dios. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Dios conoce absolutamente las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce aquellas áreas, hermano, con las cuales nosotros batallamos, y espera que las presentemos delante de Él, pidiéndole, exclamándole que nos libre de tentación. Nuestro Señor Jesucristo decía: oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne, hermano, es débil. Y mientras estemos en esta tierra vamos a tener que batallar con esa carne. Pero glorioso sea el día en el cual, como decía el salmista: en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, Señor. Quedaremos satisfechos como iglesia, Padre, cuando despertemos, Señor, a la santidad, a la justicia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sé tú, Señor, preparando a tu iglesia para ese día glorioso en el cual vamos a despertar conforme a tu semejanza, Señor. Que sea tu palabra, Señor, haciendo el efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que vamos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por honrarnos con tu presencia.
Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.